Hola, buenas tardes. Soy Salvador Contreras Cornejo y están en su canal Universo Médico SCC. Muy bien, en esta ocasión vamos a revisar las generalidades de los trastornos motores del esófago y vamos a ver en especial lo que es la acalasia. Posteriormente haré un video sobre esófago en cascanueces. Bueno, pues los trastornos motores del esófago se van a clasificar dependiendo de su fisiopatología en tres mecanismos diferentes. El primero de ellos va a ser la que va a afectar a la inervación inhibitoria, ya sea que cause su disminución de frecuencia de descarga o su aumento. Si fuera su disminución, nos va a dar patologías como espasmo difuso del esófago o acalasia. Por aumento, relajación transitoria del esfínter esofágico inferior e hipotonía del esfínter esofágico inferior. Como vemos, estas últimas dos están muy relacionadas con lo que es el ERGE. Más de dos de cada tres pacientes que tienen alguna de estas trastornos motores van a tener ERGE, y se considera que el trastorno motor va a ser secundario al ERGE y no viceversa. Bueno, también cuando afecta la inervación excitatoria, ya sea por disminución o aumento, en su disminución va a causar lo que son las contracciones peristálticas hipotensas, hipotonía del esfínter esofágico inferior y esfínter esofágico inferior con pobre relajación. Como vemos, los trastornos motores no solamente van a afectar a un solo lugar, sino que pueden estar actuando con diferentes mecanismos, a veces está juntos, como vemos en la hipotonía del esfínter esofágico, se debe a un aumento de la inervación inhibitoria y a una disminución de la excitatoria. Muy bien, y aquellos que afectan al músculo liso, ¿sí? Algo muy importante a considerar aparte de esta clasificación fisiopatológica sobre los trastornos motores para poder diagnosticarlos de una manera correcta o de una manera más fácil, es primero ver si son trastornos locales o son trastornos generalizados. ¿A qué me refiero? A que si la patología solamente se ubica en el esófago o si es una patología sistémica que está afectando a otros órganos. Entonces esto es muy importante conocerlo. Ahora ya en el propio esófago hay que ver si está afectando al tercio proximal, que está, como ustedes saben, constituido por músculo esquelético, o si está afectando a los tercios distales, a los dos tercios distales, que como ustedes saben están constituidos por músculo liso. Esto también va a ser importante porque no son las mismas patologías las que afectan al músculo esquelético que al músculo liso. Bueno, las patologías que van a afectar al tercio proximal van a carecer de importancia clínica, porque los trastornos que van a afectar al tercio proximal van a tener también afección en la boca y en orofaringe, y estos van a tener síntomas más importantes, los cuales van a abarcar pues más el diagnóstico y el tratamiento. Y bueno, las enfermedades que van a afectar a este tercio proximal van a ser casi siempre enfermedades mixtas del tejido conjuntivo y la amiloidosis. Bueno, habiendo dicho estas generalidades sobre los trastornos motores, vamos a hablar ahora sí sobre lo que es la acalasia, que es el tema que vamos a tocar hoy. Bueno, este va a ser un trastorno que va a estar causado por la degeneración de las neuronas que van a encontrarse en el plexo mientérico intramural, o también llamado plexo mientérico de Auerbach, que se van a encontrar entre las dos capas de músculo liso del esófago. Como ustedes saben, es una capa longitudinal y una capa circular, pues entre ellas se encuentra este plexo mientérico que va a encargarse de dar la pauta para lo que es la peristalsis y el tono de este músculo. Por lo tanto, al haber falla, como ustedes ven en esta imagen, que es un acercamiento de lo que es el esófago en un trago de ovario, en una radiografía, y vemos cómo están muy relajadas las fibras de este esófago distal y cómo el esfínter esofágico inferior está muy hipertónico, tanto que casi le imposibilita el paso al alimento. Bien, pues la acalasia, como dijimos, afecta a los dos tercios distales. Va a tener dos partes importantes, que va a ser la relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior y la pérdida de la secuencia de la peristalsis.
como ustedes saben, la peristalsis va a estar dada por lo que va a ser el reflejo de cuando nosotros empezamos a deglutir. Va a haber una fase esofágica que va a hacer que empiece la onda de peristalsis, y otra cuando el alimento distiende el esófago también va a causar que se haga la onda de peristalsis. Entonces en la acalasia esto va a estar disminuido o totalmente ausente. Bueno, ¿qué datos van a ser importantes sobre la epidemiología? Acuérdense que siempre los datos numéricos, estadísticos, son muy importantes, y ustedes saben que esto es lo que nos va a hacer pensar más en ciertas patologías porque son las más frecuentes. En los trastornos motores del esófago, este es el trastorno más frecuente, por eso hay que conocerlo mejor que los otros. Bueno, no va a tener ninguna predisposición en cuanto a hombre-mujer. Su rango de edades que afecta es de los 25 a los 60 años, pero pues puede afectar a cualquier etapa, ¿no? Bueno, va a tener una incidencia anual de 1 en cada 100.000 habitantes. En algunas otras series maneja que es de 50, de 0.5, 0.7, pero pues para redondear, 1 por cada 100.000. Bueno, de las manometrías que se realizan por alguna sospecha clínica o de algún otro tipo de un trastorno motor, va a arrojar que de estas manometrías 5% van a diagnosticar o van a estar indicando que se debe a acalasia, ese trastorno motor. Sin embargo, en México, en un hospital de México, hizo un estudio en el cual participaron cerca de 200 pacientes para un estudio epidemiológico, y se observó que las manometrías realizadas iban a arrojar que del 100%, 14.66 iban a ser diagnóstico de acalasia. De estas personas que se les diagnosticó acalasia, se veía que también tenían otros trastornos funcionales asociados. El 23% de estos iban a tener dispepsia y un 22% iban a tener síndrome de intestino irritable. Entonces es importante que cuando tengamos un paciente con dispepsia o con síndrome de intestino irritable o bien con acalasia, buscar las otras patologías que pueden estar de la mano. Bueno, la etiología. Vamos a tener 3 tipos de acalasia, o más bien lo vamos a dividir como en 3 grupos, ¿no? La acalasia primaria, que va a ser aquella, la idiopática, la que no se conoce su patología o no está asociada a ninguna otra patología que la esté causando. La acalasia secundaria, en la cual va a estar asociada a una patología de base o sistémica. Y la pseudoacalasia, que son aquellas patologías que aparentan ser acalasia pero no lo son. Bueno, entre la acalasia idiopática sabemos que, pues como su nombre lo dice, no conocemos aún cuál es su etiología, pero se ha visto que los pacientes que tienen acalasia van a tener autoanticuerpos contra las neuronas del plexo mientérico, por eso se le ha atribuido que puede ser por un mecanismo autoinmune. Y también se ha visto una asociación en que la acalasia se va a despertar después de una infección viral, ¿sí? Como es por sarampión o por el virus del herpes zóster. Entonces, bueno, ya tenemos más o menos un norte a donde pensar cuando ocurre algún episodio de estos. En la acalasia secundaria puede deberse a cáncer de esófago proximal, a enfermedad de Chagas o al grupo de patologías que son las neuropáticas, como la pseudoobstrucción intestinal crónica, como una gastroenteritis eosinofílica, amiloidosis, neoplasia endocrina múltiple tipo 2, neurofibromatosis, sarcoidosis, enfermedad de Andes-Fabry. Bueno, ¿qué va a ser el común denominador de todas estas? Bueno, que la respuesta inflamatoria que va a atacar a estas patologías va a tener como un tipo de mimetismo del tejido, entonces van a ir también a atacar a lo que son las células nerviosas del plexo mientérico de Auerbach, y algunas otras por el mismo depósito de material en ellas que las va a dañar. Entonces todas estas, como vemos, van a provocar una acalasia secundaria.
Y las causas de pseudoacalasia va a ser, por ejemplo, el pseudoquiste pancreático, algunos tumores y algún hematoma. Bueno, ¿cuál va a ser el cuadro clínico que van a tener estos pacientes? Pues van a ser tres cosas muy importantes. La principal va a ser la disfagia, que es por lo que los pacientes pueden acudir a consulta. Después de esta, en orden de frecuencia, va a ser la regurgitación y pueden también referir dolor torácico y pérdida de peso. ¿Por qué? Pues porque no se pueden alimentar bien, ¿sí? La disfagia tiene una característica que va a ser una disfagia que va a iniciar a líquidos, ¿sí? Así lo va a referir el paciente. Va a haber una disfagia y como ustedes ven, al estar ese esófago muy, muy dilatado y un esfínter esofágico inferior muy hipertenso, recordemos, la presión del esfínter esofágico inferior es de 10 a 26 milímetros de mercurio, entonces va a estar, digamos, de 40, para que se imagine que está hipertónico. Entonces va a hacer que haya un mal vaciamiento del esófago y haga un esófago retencionista. Entonces el alimento, los líquidos que el paciente está ingiriendo y que no están pasando rápido al estómago se van a quedar ahí en el esófago, y algún cambio de posición, que se agache el paciente o algo, va a causar regurgitación. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque también nos puede dar otras complicaciones de esa regurgitación, por ejemplo alguna broncoaspiración y nos dé alguna neumonitis química o una neumonía, o también que el paciente refiere que tiene pues tos nocturna. ¿Por qué? Porque está irritando a la laringe y eso va a ocasionar esa tos nocturna. Y el dolor torácico es importante porque si lo tiene y la patología no nos apunta directamente a esófago, hay que descartar la causa cardíaca porque va a simular lo que es una angina de pecho, porque va a ser un dolor transfictivo retroesternal opresivo, como ustedes ven, y también que puede irradiarse a la mandíbula o a ambos brazos. Entonces, como ustedes ven, pues entra dentro de lo que son las características del dolor por angina de pecho. Entonces hay que hacer la diferenciación de si se debe a corazón o esófago. Si hay disfagia, pues nos apunta directamente a esófago, pero si no la hay, entonces hay que primero descartar otra patología que es más importante y con una alta tasa de mortalidad. Y bueno, la pérdida de peso, pues porque el paciente no puede, no se alimenta bien, ¿sí? Por esa disfagia que tiene. Acuérdense, la disfagia la va a referir en los 2/3 distales, o sea, no va a ser enseguida que come, sino que va a sentir que se la atora como a la mitad del pecho. Sí, también eso es importante, porque la semiología de la disfagia nos puede dar que puede ser de alguna otra patología, pero si es de estas características que les menciono, pensemos en esta. Otra cosa que se le puede asociar, que no menciono aquí, pues puede ser la halitosis. ¿Por qué? Porque pues el esófago retencionista va a tener alimento que se está ya, si dura mucho tiempo ahí, echándose a perder, y empezar a oler mal, ¿no? Bueno, ¿qué estudios de gabinete se le van a pedir al paciente? ¿O qué estudios pedirían ustedes? ¿Y qué es lo que tienen que buscar intencionadamente si están pensando en esta patología? Bueno, si piden una radiografía de tórax, van a ver que va a haber ausencia de aire en la cámara gástrica, ¿sí? Que va a haber una masa tubular en el mediastino a un lado de la aorta. Ahorita los voy a mostrar en una tele de tórax. Puede haber también un nivel hidroaéreo en mediastino, ¿sí? Esto es en una radiografía de tórax normal, en una tele de tórax. Y en un trago varitado como es esta que vemos aquí, pues va a haber dos cosas muy importantes: que el esófago distal, vean cómo está de dilatado, esto no es normal. Y vean esto de aquí que les mencionaba, ¿sí? Que va a ser el esfínter esofágico inferior hipertenso. Acuérdense que el esfínter esofágico inferior mide entre 3 a 4 centímetros. Y bueno, vean aquí cómo está, bien cerrado, ¿sí? Entonces esto nos va a dar lo que es una imagen característica que dice punto de lápiz o pico de pájaro, ¿sí? Bueno, les muestro entonces la tela de tórax. Aquí en esta, ¿qué les quiero mostrar? Que no está
el aire de la cámara gástrica y vean esta parte de aquí, es lo que les mencionaba, ¿sí? Este cuerpo que está aquí, esto no es normal, que está a un lado de la aorta. Esto nos habla de que el esófago está dilatado, ¿sí? Vean esta otra, está todavía más marcado, vean todo esto, ¿sí? Igual no hay aire en la cámara gástrica. Y en esta miren el nivel hidroaéreo que les mencionaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque está aquí lleno de líquidos y aquí pues de aire, ¿no? Otro de los síntomas que no les dije es que va a tener ese paciente imposibilidad o le va a dar mucha dificultad eructar. Bien, a la endoscopía, ¿esta para qué nos va a servir? Pues va a ser muy útil para descartar otras patologías, en especial las de causas tumorales, por ejemplo, el cáncer, perdón, de cardias gástrico, porque es una patología que nos va a dar la misma o parecida, muy parecida sintomatología. Y bueno, aquí hay algo muy importante de que tenemos el esfínter esofágico muy hipertenso y nosotros vamos a querer pasar el endoscopio para hacer una retroflexión y ver si hay ahí alguna masa o algo que está causando esa estenosis que nosotros estamos observando. Entonces, eh, entra el, el endoscopio, empieza a hacer como presión, ¿sí? Y vamos a ver que ofrece resistencia, pero es muy poca y nos va a dejar pasar. Pero si vemos que esa resistencia es más marcada, nos va a hacer pensar de que sí puede haber ahí una masa que va a ser a causa de una neoplasia. Entonces es importante este dato. Bueno, aquí vemos unas imágenes endoscópicas. Vean el tono y vean cómo está esto dilatado. Aquí en esta imagen lo más importante es esto. Vean cómo está dilatado la parte distal del esófago. En este otro, dilatado, retención, ¿sí? De líquidos, el esfínter bien hipertónico. En este otro, igual, vean, ¿sí? Y en este otro, vean. Esos son los hallazgos característicos de acalasia. Bien, a la manometría, la cual va a ser el gold standard, vamos a ver que va a tener una presión basal, ese esfínter esofágico inferior, elevada, más allá de 40, ¿sí? Vamos a ver que después de una deglución, ¿sí? Va a haber una relajación pobre, ¿sí? Pobre en duración, en consistencia o en grado, o bien que está ausente. Entonces es otra característica que apunta a acalasia. Relajación insuficiente o ausente, ¿sí? Después de la deglución. Y al trago de bario, pues la peristalsis se va a ver reemplazada por aumentos de la presión que no van a tener no van a ser de aumentos de presión peristáltica, o sea, no va a haber una onda de peristalsis, ¿sí? Entonces va a ser como aumentos de presión a lo loco, ¿sí? Para que me entiendan. Bueno, la manometría nos va a arrojar una clasificación, o bueno, se trató de clasificar a todos los trastornos motores del esófago en una clasificación que se llama clasificación de Chicago. En esta que va a ser, se hace por manometría y por estudios de imagen, se clasificó a la acalasia en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. De estas, se van a subdividir no a subdividir, sino que más bien, dependiendo de la característica que predomine de los 3 tipos de acalasia, se va a decir que es acalasia clásica o vigorosa, ¿sí? Entonces, esa para que lo tengan en cuenta, que sepan que existe, y si quieren después darle una checadita. Yo aquí no se los menciono mucho porque no tiene así bastante importancia clínica, sino más bien en cuanto ya al tratamiento, ¿sí? Y el tratamiento, pues con que ustedes sepan las bases, yo me doy por bien servido, porque una vez que toman este manejo de paciente con acalasia es del gastroenterólogo. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a tener una alta sospecha clínica, ¿sí? Una alta sospecha clínica, los síntomas todos apuntan a que es esófago, ¿sí? Vamos a tener hallazgos imagenológicos característicos, ya vimos cuáles son, ya sea por endoscopía o por una
trago de bario o bien una radiografía de tórax y el más importante o el gold standard, la manometría, que nos va a arrojar lo que ya habíamos mencionado, una relajación insuficiente después de la deglución, un aumento del tono y una relajación del esófago distal, ¿sí? Entonces estas tres cosas nos van a dar el diagnóstico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el curso clínico de la enfermedad? Pues si se trata, es una enfermedad que tiene bajas tasas de complicaciones, o más bien no tan bajas, sino que como es muy poquito los pacientes que tienen esta patología, y de esos pacientes solamente van a tener entre el 7% o algo así de posibilidades de desarrollar algún carcinoma, que es lo que más nos asustaría, ¿no? Y bueno, algunas de las complicaciones, pues por ejemplo les mencionaba yo anteriormente, es la neumonía por aspiración, tos nocturna y cáncer de esófago, y en especial de células escamosas. En el 7% de los pacientes se ha visto que esa asociación. Pero ustedes pues vean, ya les mencioné el mecanismo. Este es por broncoaspiración y este es por la irritación química que produce el contenido del esófago en lo que es la laringe, nos va a dar la tos nocturna. O bien por una broncoaspiración, si es muy mínima, pues una tos ahí por mecanismo de defensa. Muy bien. El tratamiento, ahora sí. Les decía, la clasificación de Chicago nos va a decir más o menos qué le vamos a hacer a ese paciente. Pero bueno, en general se manejan los pacientes en pacientes estándar y pacientes que están graves, o sea, de los dos tipos que les dije, la calasia clásica y la vigorosa, a ver de cuál tipo es. Si vemos que es un paciente que tiene muy poca sintomatología clínica, que no está tan mal, que no ha perdido tanto de peso y todo eso, se le pueden ofrecer una de dos cosas, que son las dilataciones neumáticas y la miotomía de Haller. En los estudios que se han hecho para ver qué es mejor de las dos, no se ha llegado, más bien, los estudios arrojaron de que es la misma, las mismas ventajas, ¿sí? Sí, lo que va a tener el paciente. Va a tener las mismas ventajas, va a haber la misma eficacia al mismo tiempo y todo eso, o sea, no hay predisposición que uno es más bueno que otro, ¿sí? Entonces, le pueden ofrecer cualquiera de las dos. Dilataciones neumáticas, estas se llevan varias sesiones en las cuales se van metiendo endoscopios pues más con dilatadores cada vez más grandes hasta llegar a un diámetro satisfactorio, ¿sí? Y lo que van a hacer es que al dilatar van a romper las fibras del músculo liso, del esfínter esofágico, entonces van a hacer que se vayan dilatando. Y bueno, la miotomía de Haller se hace por vía laparoscópica, o actualmente se hace por vía laparoscópica, y como vemos aquí, solo hacen pues un corte, ¿no? Un corte para que haya una relajación. Y la otra, si vemos que es un paciente pues que en realidad no mejora, ¿sí? Su disfagia, que es el síntoma predominante y que causa casi todo lo demás, se le puede poner toxina botulínica por vía endoscópica ahí en el esfínter esofágico inferior, pero se ha visto que esta solamente va a tener una eficacia en lo que son los primeros 10 meses. Después de eso, pues ya no va a demostrar una mayor eficacia, ¿sí? Entonces, después de que hacen esto, si ya el paciente no está mejorando, pues ya regresamos a una de estas dos. Entonces, es decisión del paciente y del gastroenterólogo de qué es lo que le puedo ofrecer a este paciente. Pues bueno, esto es todo de mi parte. Espero te haya servido. Sé que es un video cortito, pero esta patología hay que conocerla bien. Bueno, pues suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook, una página muy interesante, se las dejo en la descripción del video. Que pasen excelente noche. Gracias.